Dicen que él es inmortal. Y no es casualidad, durante décadas estuvo tan presente en la televisión mexicana que la gente simplemente dejó de creer que pudiera desaparecer. Se volvió leyenda, se volvió un meme y se convirtió, en 2 ocasiones, en récord mundial Guinness. Pero detrás del personaje eterno existe una historia que pocos conocen de verdad. Una historia que incluye el momento en que él, todavía casi desconocido, tuvo la osadía de darle una bofetada real, nada menos que a Mario Moreno Cantinflas, el comediante más grande de México. No, no, no. Y claro, eso no se quedó sin respuesta. Lo que Cantinflas le dijo tras bambalinas es algo que no vas a olvidar tan fácilmente. Pero Cantinflas no fue el único. Eugenio Derbez y más de un reportero también descubrieron, de la peor manera, que Chabelo no era hombre de quedarse callado ante una ofensa. El único público mío es mi trabajo. Que sea la última vez que te lo pido. A veces reaccionaron, a veces se vengaron, pero él continuó, imbrancable, imparable con su programa durante décadas, hasta que llegó el día que nadie esperaba. El día en que alguien finalmente le dijo, hasta aquí. Con la conclusión, En Familia con Chabelo termina una etapa en la temática de la televisión mexicana. ¿Qué pasó después? ¿Cómo el hombre que parecía eterno enfrentó el final de todo aquello que construyó? Quédate conmigo, porque esta historia va mucho más allá de lo que imaginas. Esta es la línea del tiempo de Chabelo. Gracias, familias. Gracias, papás. Gracias, patitos, gatitos, abuelitos. Gracias a todos. En 1962, el cine mexicano vivía una época muy activa. Uno de los nombres más grandes era el de Mario Moreno, conocido en todo el mundo como Cantinflas. Ese año, en una de sus producciones cómicas dirigidas por Miguel Delgado, apareció un joven actor llamado Javier López. Nadie imaginaba que ese encuentro marcaría el inicio de un mito que duraría décadas. Javier interpretaba a un niño en una escena sencilla. Su papel no parecía tener gran importancia, solo debía participar brevemente y seguir el guión establecido. Pero algo inesperado ocurrió durante la grabación. En medio de la escena, Javier decidió improvisar. Con una naturalidad sorprendente, soltó una bofetada a Cantinflas. El set quedó en silencio por un instante. Golpear, aunque fuera en tono de comedia, a una figura tan respetada no era algo común. El elenco y el equipo técnico se miraron con asombro. Nadie esperaba ese movimiento. No estaba escrito en el libreto. Fue un acto espontáneo, nacido del instinto cómico del joven actor. El director Miguel Delgado reaccionó de inmediato. Según se ha contado en diversas entrevistas, pidió a Javier que no volviera a tocar a Cantinflas durante la filmación. Era una figura demasiado importante como para arriesgar cualquier malentendido. Sin embargo, lo que pasó detrás de cámaras cambió el rumbo de la historia. Lejos de molestarse, Cantinflas defendió a Javier. Entendió que la improvisación era parte del humor y reconoció el talento del joven. Ese respaldo fue clave. No solo evitó problemas, sino que abrió una puerta. Javier demostró que tenía algo especial, una energía infantil combinada con valentía escénica. Ese momento fue más que una simple anécdota. Fue el punto en el que el personaje del niño travieso comenzó a tomar forma en la mente del público. La actitud, la voz aguda y la manera de comportarse como un pequeño inquieto empezaron a definir lo que más tarde sería conocido como Chabelo. Con el tiempo, esa imagen crecería hasta convertirse en una figura central de la televisión mexicana. Pero en 1962, todo estaba apenas comenzando. La bofetada no fue un acto de rebeldía, sino una chispa creativa. Fue la primera señal de que Javier López no sería un actor común. A partir de ese día, el personaje empezó a consolidarse en pequeñas participaciones. La gente recordaba al niño que se atrevió a golpear a Cantinflas en pantalla. Ese detalle quedó grabado en la memoria colectiva. Sin buscarlo, Javier había dado el primer paso hacia una carrera que duraría más de 5 décadas. Así nació la leyenda. No de un gran discurso, ni de un plan calculado, sino de un momento espontáneo que mostró carácter y talento. El niño irreverente había llegado para quedarse, y muy pronto el público conocería la historia detrás de ese actor que parecía no crecer nunca. Una historia que comenzó mucho antes, en otro país y en otra época. Mucho antes de aquella escena en el cine,
La historia comenzó el 17 de febrero de 1935. Ese día nació Javier López en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Su nombre completo era Javier López Rodríguez. Aunque muchos lo consideran completamente mexicano, su lugar de nacimiento siempre fue un dato que llamó la atención. Sus padres, José Luis López Barba y Eulalia Rodríguez, eran originarios de León, Guanajuato, México. Como muchas familias de esa época, migraron a Estados Unidos buscando mejores oportunidades. El llamado sueño americano impulsó a miles de mexicanos a cruzar la frontera en busca de trabajo y estabilidad. Sin embargo, la estancia en Chicago fue breve. Cuando Javier tenía apenas un año de edad, la familia decidió regresar a México. Se establecieron nuevamente en León, donde retomaron actividades relacionadas con el campo. La vida rural era exigente y requería esfuerzo diario. La infancia de Javier transcurrió entre labores agrícolas y rutinas sencillas. Desde pequeño ayudaba en tareas del campo, como era común en muchas familias. Pero algo en él parecía no encajar del todo con ese entorno. No le entusiasmaba la vida rural. Mientras otros niños aceptaban ese destino como natural, él soñaba con algo distinto. Le gustaba imaginar aventuras. Tenía una energía inquieta y un sentido del humor que llamaba la atención. Quienes lo conocieron en esos años han contado que siempre buscaba hacer reír a los demás. Ese chispa empezaba a notarse desde temprana edad. Aunque la familia valoraba el trabajo duro, también entendía la importancia de la educación. Javier asistió a la escuela y mostró interés por aprender. Sin embargo, su carácter juguetón nunca desapareció. Era inquieto, creativo y curioso. El contraste entre el campo y sus sueños fue marcando su personalidad. Mientras ayudaba en tareas agrícolas, imaginaba escenarios distintos. No sabía todavía cómo, pero intuía que su camino no estaría limitado a la vida rural. Ese niño nacido en Chicago y criado en León aún estaba lejos de convertirse en una figura famosa. Nadie podía prever que un día millones lo verían cada domingo en televisión. Pero las raíces de su carácter ya estaban formadas: disciplina del campo, humor natural y deseo de algo más grande. La familia seguía adelante con esfuerzo, sin sospechar que el destino de Javier tomaría un giro inesperado años después, cuando una decisión lo llevaría de nuevo a Estados Unidos y más tarde a la capital del país, donde su vida cambiaría, para siempre. Al cumplir 18 años, Javier López tomó una decisión que marcaría su juventud. Regresó a Estados Unidos para cumplir con el servicio militar. En ese momento, la guerra en Corea estaba en curso. Muchos jóvenes eran enviados al extranjero para integrarse al ejército. Javier llegó justo cuando el conflicto estaba por terminar. El armisticio que puso fin a la guerra se firmó en julio de 1953. Según relatos posteriores, el conflicto terminó pocos días después de su llegada, lo que le evitó participar en combate. Ese giro del destino fue importante, pues cambió completamente su experiencia militar. Tras cumplir con sus obligaciones, volvió a México. Para entonces, su familia se había mudado a la Ciudad de México, una metrópoli en crecimiento y llena de oportunidades. El contraste con la vida rural era enorme. La ciudad ofrecía movimiento, cultura y posibilidades nuevas. En la ciudad, Javier decidió iniciar estudios de medicina. Ingresó a la facultad con la intención de convertirse en doctor. Era una carrera exigente, que requería disciplina y constancia. Sin embargo, incluso en ese ambiente formal, su personalidad destacaba. Sus compañeros lo recordaban por su gran sentido del humor. Siempre encontraba la manera de hacer bromas y aliviar la tensión en momentos difíciles. Aunque tomaba en serio sus estudios, su espíritu juguetón no desaparecía. La medicina parecía un camino seguro, pero la vida tenía otros planes. En la Ciudad de México comenzaban a abrirse puertas en el mundo del espectáculo. La televisión empezaba a ganar fuerza y el cine seguía siendo influyente. Javier aún no imaginaba que su destino estaría frente a cámaras y no en un hospital. Pero cada experiencia lo preparaba. La disciplina del ejército, la responsabilidad académica y su talento natural para hacer reír formaban una combinación única. Poco a poco, el joven estudiante comenzaría a acercarse al mundo artístico. Ese paso no sería inmediato ni sencillo. Sin embargo, la inquietud que lo acompañaba desde la infancia volvería a manifestarse, empujándolo a un escenario donde su voz aguda y su energía infantil encontrarían un espacio definitivo, dando inicio a una etapa que transformaría la televisión mexicana para siempre. En 1950 ocurrió un hecho que cambió la historia de los medios en México.
Ese año se inauguró el primer canal comercial de televisión del país y de América Latina, XHTV Canal 4. La televisión apenas comenzaba, y todo era nuevo. Las cámaras eran grandes, los estudios pequeños, y el público todavía estaba descubriendo esa pantalla mágica que transmitía imágenes en vivo. Javier López quedó fascinado con esa novedad. La televisión lo atrapó desde el primer momento. Sentía curiosidad por todo lo que pasaba detrás de cámaras. Para poder entrar a los estudios, usaba como pretexto que tocaba la batería y que podía apoyar en lo que hiciera falta. Así empezó a frecuentar los sets casi todos los días. Su insistencia dio resultado. Fue contratado en un puesto muy básico como jalador de cables, conocido como jalecables. Su trabajo consistía en mover y acomodar los cables pesados que conectaban las cámaras y el equipo técnico. Era un empleo humilde, pero le permitió aprender desde abajo cómo funcionaba la televisión. Mientras tanto, seguía inscrito en la carrera de medicina. Sin embargo, cada día que pasaba en los estudios reforzaba una idea clara. Su lugar estaba frente a las cámaras, no en un hospital. La decisión de abandonar la medicina no fue sencilla. Su padre no estuvo de acuerdo. Para él, la medicina representaba estabilidad y respeto. La televisión, en cambio, parecía un riesgo. A pesar de la desaprobación familiar, Javier decidió seguir su instinto. En 1954 ya trabajaba como asistente de cámara y floor manager, coordinando movimientos en el foro y apoyando la producción en vivo. Cada responsabilidad nueva lo acercaba más al mundo artístico. Además de trabajar, comenzó a estudiar arte dramático. Durante 4 años se preparó en actuación, voz y expresión corporal. No quería depender solo de su carisma, sabía que debía formarse de manera profesional. Esa combinación de experiencia práctica en el estudio y preparación académica le dio herramientas sólidas. La televisión mexicana crecía rápidamente y Javier estaba justo en el centro de ese movimiento. Sin darse cuenta, estaba construyendo el camino que lo llevaría a crear uno de los personajes más reconocidos del país. Pronto, una oportunidad inesperada cambiaría su destino y le daría un nombre que lo acompañaría toda la vida. En 1954, el comediante Ramiro Gamboa atravesaba una nueva etapa profesional. Después de separarse de su compañero humorístico, estrenó un programa llamado Carrusel Musical. Necesitaba renovar su propuesta y sumar personajes que conectaran con el público. En uno de los sketches del programa aparecía un personaje infantil llamado Chabelo. Era solo parte de un chiste, algo pequeño dentro del show. Para interpretarlo, Gamboa buscaba a alguien joven, con energía y capacidad para improvisar. La elección recayó en Javier López. Cuando Javier dio vida por primera vez a Chabelo, algo especial ocurrió. Su voz aguda, su forma de hablar como niño y su comportamiento travieso resultaron naturales. No parecía un adulto fingiendo ser pequeño, sino un personaje con identidad propia. La química entre Gamboa y Javier funcionó de inmediato. Formaron una dupla cómica sólida y firmaron contrato para trabajar juntos. No solo actuaron en televisión, también llevaron su espectáculo al teatro y realizaron giras por distintas ciudades. Esa experiencia fortaleció al personaje. El tío Gamboín, como era conocido Ramiro Gamboa, ayudó a moldear la personalidad infantil de Chabelo. Le dio matices, reglas y situaciones que definieron su carácter. Poco a poco, el público comenzó a identificar a Javier con ese niño eterno. El éxito fue tal que nació el primer programa en solitario, La Media Hora de Chabelo. El espacio se mantuvo al aire durante 8 años, consolidando al personaje como figura familiar. La televisión mexicana ya tenía a su niño consentido, y su popularidad seguiría creciendo hacia nuevos escenarios. El salto al cine llegó en 1958. Chabelo debutó en la pantalla grande con la película Viaje a la Luna. Después participó en la trilogía Chisteland, consolidando su presencia en el cine familiar. Ese impulso lo llevó a compartir créditos con Mario Moreno, una figura clave del cine mexicano. Actuar junto a Cantinflas representó un gran avance para su carrera. Aunque nunca volvieron a trabajar juntos en otra película, sí coincidieron años después en fotografías realizadas durante un juego de béisbol a finales de los años 60 y principios de los 70. Con el paso del tiempo, esa imagen se volvió viral en redes sociales. La razón era simple y sorprendente.
Chabelo era el único sobreviviente del grupo retratado. Ese detalle alimentó el mito de su aparente inmortalidad. A lo largo de su trayectoria, Javier participó en 33 películas, interpretó personajes variados e incluso llegó a representar a una mujer en tono cómico. También realizó doblajes en producciones animadas como Chicken Little y la película Coco. En el nuevo milenio continuó activo en el cine con títulos como El Club de la U en 2005, Mark en 2009 y El Complot Mongol. Su presencia constante en distintas décadas reforzó la imagen de un artista que parecía no envejecer, mientras el público seguía preguntándose cómo era posible que aquel niño travieso continuara vigente generación tras generación. En 1967 comenzó una etapa que marcaría para siempre la televisión mexicana. Ese año se estrenó En Familia con Chabelo, un programa dominical pensado para reunir a padres e hijos frente a la pantalla. Desde el inicio la propuesta fue clara: concursos, juegos, premios y un ambiente alegre conducido por el Niño Eterno interpretado por Javier López. El programa se transmitía todos los domingos por la mañana. Con el paso del tiempo se convirtió en una tradición semanal para millones de familias. Su permanencia fue extraordinaria. Se mantuvo al aire hasta el 20 de diciembre de 2015, acumulando un total de 2.463 emisiones. Pocas producciones en el mundo han logrado una continuidad semejante. Detrás de cámaras, Javier supervisaba cada detalle. Revisaba guiones, dinámicas, tiempos y premios. Su disciplina era conocida por el equipo. No dejaba nada al azar. Esa atención constante ayudó a mantener un estándar de calidad que el público reconocía y esperaba cada semana. Al principio, el foro contaba con una platea de 36 personas. Era un espacio reducido y sencillo. Sin embargo, el crecimiento fue rápido. La demanda aumentó y el estudio comenzó a llenarse. Con el tiempo llegaron a grabar con 2 plateas en una sola jornada, reflejo del interés que despertaba el programa. La longevidad de En Familia con Chabelo le dio reconocimiento internacional. Obtuvo 2 récords Guinness, uno por ser el programa infantil con mayor duración en la historia y otro por el mayor tiempo interpretando al mismo personaje. Estos logros reforzaron la imagen de constancia que acompañó a Javier durante décadas. Junto con Raúl Velasco y su programa Siempre en Domingo, En Familia con Chabelo se convirtió en una de las principales fuentes de ingresos para el canal que lo transmitía. Ambos espacios dominicales marcaron generaciones completas. Además de su programa principal, Chabelo participó en otras producciones como La Criada Bien Criada, El Show del Loco Valdés, La Carabina de Ambrosio y La Escuelita VIP. Estas apariciones reforzaron su presencia constante en la televisión. A lo largo de casi 5 décadas, los niños crecían, se convertían en padres y luego llevaban a sus propios hijos al programa. Esa continuidad alimentó el mito de que Chabelo no envejecía. Mientras el país cambiaba, él seguía ahí cada domingo, como si el tiempo no pasara. El 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México vivió uno de los momentos más trágicos de su historia. Un terremoto de gran magnitud sacudió la capital y dejó miles de víctimas y edificios colapsados. Entre quienes se encontraban en la ciudad estaba Javier López. Días antes había regresado de una gira de trabajo. Estaba agotado. Según relatos posteriores, esa madrugada dormía profundamente cuando comenzó el movimiento. Mientras su familia gritaba y rezaba a su lado, él no percibió el temblor con claridad debido al cansancio extremo. Al despertar, la realidad lo impactó como a millones de mexicanos. El terremoto marcó a toda una generación. La televisión también se transformó tras la tragedia, mostrando una faceta más solidaria y cercana. Javier continuó trabajando, pero el recuerdo de aquel día quedó grabado en su memoria. En el plano personal, su vida también tuvo momentos importantes. Su primer matrimonio fue con la modelo cubana Angelita Castaño. Tiempo después contrajo matrimonio con la ex bailarina cubana Teresita Miranda. Con Teresita formó una familia estable y tuvo 3 hijos varones. A pesar de la fama, procuró mantener su vida privada lejos de los reflectores. Sin embargo, no todo permanecería en silencio para siempre. En 2008 surgió una noticia que sorprendió al público. Una joven llamada Leslie solicitó públicamente el reconocimiento de Javier López como su padre. Además del reconocimiento legal, pidió pensión retroactiva. El caso llamó la atención de los medios. Javier respondió exigiendo una prueba de ADN para confirmar la paternidad. Se hizo el examen conforme a los procedimientos legales correspondientes. El resultado confirmó que Leslie era su hija biológica. La noticia tuvo amplia cobertura.
Leslie declaró que había esperado 18 años para poder conocer y acercarse a su padre. Cuando periodistas intentaron cuestionarlo sobre el tema, Javier reaccionó ríspidamente y evitó profundizar. Se mostró reservado y marcó distancia con la prensa. El episodio afectó su imagen pública por un tiempo y alimentó comentarios en distintos espacios. A pesar de la polémica, su figura seguía asociada al niño eterno de la televisión. Sin embargo, los años avanzaban y la percepción del público comenzaba a cambiar, preparando el terreno para una nueva etapa en la que el mito de su supuesta inmortalidad crecería con más fuerza. Además de actor y conductor, Javier López también desarrolló una carrera musical. A lo largo de los años, grabó cerca de 30 discos dirigidos principalmente al público infantil. Sus canciones se escuchaban en fiestas, escuelas y reuniones familiares. Entre las más conocidas destacan Garabatos Colorados, Yo soy Chabelo y Mamacita, ¿dónde está Santa Claus?, tema que incluso tuvo difusión en Estados Unidos durante la temporada navideña. La música reforzaba su imagen de niño eterno. Sus letras eran sencillas y pegajosas, pensadas para que los niños pudieran cantarlas con facilidad. Cada disco se integraba a su programa dominical y ayudaba a fortalecer su marca personal. En 2007, ocurrió un momento tenso en su relación con la televisora que transmitía su programa. La empresa decidió cambiar el horario de En Familia con Chabelo sin consultarlo previamente. Para cualquier producción podría haber sido un ajuste normal, pero en este caso se trataba de un espacio con décadas de tradición dominical. La reacción de Javier fue inmediata y enérgica. Manifestó su inconformidad ante los directivos. Su molestia no era solo por el cambio, sino por la falta de comunicación. Durante años había sido una pieza clave en la programación y en la venta de publicidad. El peso de su trayectoria influyó en la decisión final. En ese momento, el programa era uno de los mayores generadores de ingresos comerciales del canal. Los anunciantes confiaban en la audiencia fiel que lo acompañaba cada domingo. Ante la presión y el valor económico del proyecto, los directivos optaron por dar marcha atrás. El episodio demostró que, detrás del personaje infantil, existía un profesional firme y consciente de su importancia en la industria. Fuera del foro, Javier López tenía intereses poco conocidos por el público. Uno de los más curiosos era su colección de ranas. Llegó a reunir más de 2.000 figuras de distintos tamaños y materiales. Para él, representaban buena suerte y se convirtieron en una pasión personal. También disfrutaba jugar golf. Este deporte le ofrecía tranquilidad y concentración, algo muy distinto al ritmo acelerado de la televisión. Además, escribía novelas por gusto. Aunque nunca las publicó, dedicaba tiempo a crear historias propias. Otra afición era andar en motocicleta. Esa pasión por la velocidad contrastaba con la imagen del niño travieso. Sin embargo, mostraba que su personalidad era más compleja de lo que el público veía en pantalla. Javier tenía además un gesto constante con sus seguidores. Guardaba todos los regalos que recibía, sin importar su valor. Podía ser un objeto sencillo, incluso un lápiz, y lo conservaba como muestra de cariño. En 2008 vivió un accidente grave. Mientras estaba detenido en la carretera, otro vehículo lo impactó. El choque fue fuerte y generó preocupación. A pesar de las lesiones, el programa no se detuvo. En algunas emisiones apareció sentado en una silla, adaptando su conducción a la recuperación física. Ese compromiso con el público fortaleció la idea de que nada podía detenerlo. En 2015, después de más de 47 años al aire, Javier López anunció el final de En Familia con Chabelo. La noticia causó tristeza en varias generaciones que crecieron con el programa. La despedida fue emotiva. Muchos recordaron su infancia frente al televisor. El último programa marcó el cierre de una era en la televisión mexicana. Tras la despedida, Javier se alejó casi por completo de la pantalla. Su presencia pública disminuyó de manera notable. En 2018 apareció en una fotografía junto a Luis Miguel en una playa de Acapulco, imagen que rápidamente circuló en redes sociales. También participó en la película El complot mongol, junto a Eugenio Derbez, y tuvo breves apariciones en sketches de La Familia Peluche. Sin embargo, su retiro era evidente. El niño eterno parecía haberse despedido, pero el mito apenas comenzaba a crecer con más fuerza. Con el paso de los años, cada vez que fallecía una celebridad, el nombre de Javier López se volvía tendencia en redes sociales. Surgían bromas y memes que lo llamaban inmortal. La fama de sobreviviente se alimentó de episodios reales.
En una ocasión estuvo al borde de la muerte tras consumir una almendra en mal estado. Su corazón se detuvo aproximadamente minuto y medio y recibió la extrema unción antes de recuperarse. En otra ocasión, sufrió una reacción tras la aplicación de suero antipetánico. Había evitado una guerra, superado accidentes y problemas de salud y interpretado a un niño por más de 60 años. Esa combinación parecía increíble. También circularon rumores sobre rivalidades con Roberto Gómez Bolaños, conocido por el Chavo del Ocho. Javier negó cualquier enemistad y expresó admiración por su trabajo. Mientras los memes crecían, su figura se convertía en símbolo de permanencia. El mito de su inmortalidad seguía expandiéndose, preparando el escenario para el último capítulo de una historia que todavía tenía un desenlace pendiente. Y así termina la historia de un hombre que México intentó olvidar, pero simplemente no pudo. Chabelo no fue solo un personaje de televisión, fue toda una generación dentro de una sola persona. Una voz que despertó a niños los fines de semana, que hizo reír a las familias juntas, que resistió escándalos, rivales, televisoras y al propio tiempo. Puede haber salido de la pantalla, pero nunca salió de la memoria de quienes lo vieron. Y quizá eso es exactamente lo que define a un verdadero ícono. No es cuánto tiempo estás al aire, sino cuánto tiempo permaneces en el corazón de la gente después de que las cámaras se apagan. Ahora, quiero saber de ti. ¿Creciste viendo a Chabelo o lo conociste a través de los memes? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Me encanta leer cada una de sus respuestas, y prometo que sí las leo de verdad. Si esta historia te sorprendió, te hizo sonreír o te trajo algún buen recuerdo, entonces ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal, porque cada semana hay una historia como esta esperándote. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Puede parecer un detalle, pero hace toda la diferencia para que este trabajo siga llegando a más personas. Y si conoces a alguien que creció con Chabelo, comparte este video con esa persona ahora mismo. Será un viaje a la memoria que te va a agradecer. Hasta el próximo video. Nos vemos muy pronto.